En este video veremos las primeras reglas que me permitirán construir el lugar geométrico de raíces. En algunos casos, esas reglas no son solamente de construcción, quizás son más de verificación. Me permiten saber si lo que hice es correcto o si voy por el camino indicado. Más allá de las reglas que veremos en este video y en el próximo, tengan en cuenta que bosquejar o dibujar un lugar de raíces tiene que ver con ellas, pero también tiene que ver con la práctica y, sobre todo, con el sentido común. Regla número 1. El número de ramas que tenga el lugar de raíces construido será igual al número de polos que tenga la transferencia a lazo abierto. Fíjense lo siguiente, yo tengo este sistema, la función transferencia a lazo cerrado es la que habitualmente utilizamos. Fíjense que en este caso, como hay un K multiplicando a G, lo puse tanto en el numerador como en el denominador. La ecuación característica obviamente es el denominador de la función transferencia. Ahora, la función transferencia lazo abierto, ¿sí? La anterior era lazo cerrado, acuérdense que es G por H o K por G por H. Nosotros, de ahora en más, para trazar el lugar de raíces, siempre trabajaremos con la función transferencia a lazo abierto. Es sobre ella donde vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, para una función transferencia a lazo abierto, que es igual a K por S más 1 sobre S por S más 2, voy a ver que tengo W es el número de ceros propios, ¿sí? En este caso 1, B es el número de polos propio, en este caso 2. Por la regla número 1, mi sistema cuando lo dibuje va a tener que tener dos ramas. Regla número 2. Todo el eje real pertenece al lugar de raíces, tanto para los K mayor a 0 como para los K menor a 0. K cambiará de signo por cada singularidad atravesada, ya sea esta polo o cero. Vamos a ver algunos ejemplos para asentar este conocimiento. Supongamos que tengo los polos representados por las X en color verde y el cero representado por el círculo en color rojo. Y el punto en cuestión, donde yo quiero evaluar si pertenece o no al lugar de raíces, está marcado en violeta, es ese triángulo en violeta. Entonces, por lo que aprendimos en el video anterior sobre la condición de argumento y la condición de fase, tiramos rectas hasta ese punto de los polos y del cero y calculamos la condición de fase. En este caso, fíjense, el ángulo que aporta el polo en el origen es 0 grados. Y los ángulos que aportan los polos complejos conjugados se van a cancelar. Así que me va a dar en el resultado 0 grados. Y el ángulo que aporta el 0 es de 0 grados. Es decir, que a mi derecha del polo en el origen, lo que voy a tener es 0 grados. Estoy hablando de K menor a 0. Y esto va a ser siempre así. Siempre antes de la primer singularidad, K será menor a 0. Vamos a un segundo ejemplo. Ahora el punto está ubicado justo por debajo de los polos complejos conjugados. Entonces hago lo mismo, aplico la condición de fase. Cuando aplico la condición de fase, acá nos vamos a dar cuenta que nuevamente los polos complejos conjugados suelen cancelar sus ángulos. Lo mismo pasaría con los ceros si fuesen complejos conjugados. En este caso, fíjense que el ángulo que aporta el polo es de 180 grados y el ángulo que aporta el cero es de 0. 180 menos 0 me termina dando 180 grados. Por lo que vimos en el video anterior, K tendrá que ser mayor a 0. Fíjense cómo, pasando la singularidad, el signo cambia para K. ¿Y ahora qué pasa si nosotros nos ubicamos del otro lado del cero, ¿sí? A la izquierda del cero?
Bueno, nuevamente hacemos el mismo procedimiento, calculamos por condición de fase el ángulo y veremos lo siguiente, veremos que el ángulo que aporta el polo será de 180 grados, el polo en el origen, los polos complejos conjugados anulan su ángulo y el 0 va a aportar también 180, que se va a restar a los 180 del polo. Entonces, en definitiva, lo que voy a tener a la izquierda del 0 son 0 grados. Es decir, que cualquier valor que se ponga, que se posicione a la izquierda del 0, será un K menor a 0. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos polos encimados? Fíjense este ejemplo. K sobre S más 1 al cuadrado. S más 1 al cuadrado significa que tengo dos polos, uno encima del otro, en menos 1. Acá el ángulo va a ser de 360 grados. ¿Por qué? Porque tengo 180 grados que me va a aportar uno de los polos en menos 1 y otros 180 grados que me va a aportar el otro polo en menos 1. La suma de ambos me va a dar los 360 grados. Es decir, que a la izquierda de esta singularidad doble, ¿sí?, lo que voy a tener es K menor a 0. Fíjense que a la derecha K es menor a 0 también. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y cuál es la moraleja de esto? Es que no solamente K va a cambiar el signo por cada singularidad atravesada, sino que no lo va a cambiar el signo, o, dicho de otra manera, lo cambia y lo vuelve a cambiar cuando atraviesa una singularidad doble. Regla número 3. Esta es súper interesante. La rama comienza en un 0, ya sea propio o impropio, donde K va a valer menos infinito. Llega a un polo, donde K es igual a 0, pero negativo. Se para en él, donde K es igual a 0. Lo atraviesa, K es igual a 0, pero ahora positivo. Y finaliza su recorrido en un 0 propio o impropio, donde K es igual a más infinito, que puede ser o no el mismo 0 donde comenzó su recorrido. Esto, que ya lo vimos en el video introductorio, tiene un par de aristas bastante interesantes. Más allá de que a nosotros siempre nos va a interesar las ramas que contienen los K positivos, es importante saber que el desplazamiento siempre va a ser saliente de los polos para los K positivos y entrante a los polos para los K negativos. Y viceversa con respecto a los ceros. Va a ser entrante al 0 para los K positivos, saliente del 0 para los K negativos. Veamos con un ejemplo concreto lo que acabo de decir. Supongamos tener esta función transferencia a lazo abierto. Acuérdense, siempre nosotros vamos a trabajar con la función transferencia a lazo abierto. De acá se deducen que tengo dos polos, B es igual a 2. Voy a tener o debería tener dos ramas cuando termine de dibujar el lugar de raíces. Por otro lado, no tengo ceros propios. Esto significa que voy a tener dos ceros impropios. Acuérdense, misma cantidad de polos que de ceros siempre. Entonces, ubico en mi plano S los dos polos, el que está en el origen en este caso y el que está en menos 2. Fíjense lo siguiente, yo sé que a la derecha del polo en el origen K es menor a 0. ¿Cómo lo sé? Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior por la condición de fase. Entonces, yo sé que todo lo que esté a la derecha de ese polo va a ser K menor a 0. Si todo lo que esté a la derecha de ese polo es K menor a 0, la rama sería entrante al polo, por lo que dijimos hace unos minutos. Cuando K es menor a 0, la rama entra al polo. Entre un polo y el otro polo, K va a ser mayor a 0. ¿Sí? Cambia de signo y después en menos 2 volvería a cambiar de signo y por eso K menor a 0. Entonces acá también vamos a decir que es entrante al polo en menos 2. Esto no es menor que sea entrante o saliente y ahora se van a dar cuenta por qué. Dijimos, adentro
entre menos 2 y 0, K es mayor a 0. Voy a ir aumentando el valor de K. Entonces, en la medida que voy aumentando el valor de K, ¿qué va a suceder? El polo de lazo cerrado que estaba en 0 se va a mover hacia la izquierda y el polo de lazo cerrado que estaba en menos 2 se va a mover a la derecha. Aumento un poco más K y sucede lo mismo. Aumento un poco más K y sucede lo mismo. Y así sucesivamente hasta que en un momento se encuentran. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjense, los polos no pueden tomar una posición que tuvo anteriormente otro polo. Las ramas no pueden pasar dos veces por el mismo punto. Entonces acá no queda otra alternativa que cuando se juntan, que se empiecen a abrir. Que es básicamente lo que sucede. Yo aumento K, un polo se va a ir para arriba y el otro polo se va a ir para abajo. Y así sucesivamente hasta que yo haga una rama que se va a más infinito hacia arriba y otra rama que se va a ir hacia más infinito para abajo. Acuérdense lo que dije al principio. Las ramas atraviesan el polo y van desde 0 positivo hasta más infinito. Acá vamos a darnos cuenta que hay un punto donde las ramas se separan. Yo ya sé que ese punto es menos 1 y ustedes tal vez pueden entender por las distancias que ese punto es menos 1. Vamos a ver más adelante que hay una regla para determinar por dónde se separan las ramas o en dónde confluyen las ramas si es que eso pasase. Y habíamos hablado de que teníamos que tener dos ramas, era una regla de verificación. Vemos ahí que hay la rama número 1, que yo la tomo así, la podría tomar para el otro lado, y la rama número 2, es decir, que es correcta la apreciación de la cantidad de ramas en función de la cantidad de polos. Regla número 4. Si el lugar de raíces tiene asíntotas, es decir, rectas cuya dirección toman las ramas, el ángulo que separará esas rectas estará dado por la ecuación beta igual 180 grados dividido el número de polos menos el número de ceros. ¿Cómo es esto? Fíjense, en la diapositiva anterior, en el ejemplo anterior, había un punto donde se empezaban a separar los polos y después seguían una línea rectilínea perpendicular al eje imaginario. Bueno, esa línea rectilínea sería una asíntota. Para saber el ángulo con que esa asíntota direccionaba la rama, tenemos que hacer este cálculo que vimos acá. Este cálculo es 180 dividido b menos w y puede tener tres resultados posibles. Uno que sea igual a 180 grados, es decir, que el número de polos es 1 más que el número de ceros. En ese caso, las únicas asíntotas posibles serían las del eje real. El segundo caso es que me dé infinito, es decir, que tenga igual cantidad de polos que de ceros. Y en ese caso, nuevamente, las únicas asíntotas posibles es el eje real. Y por último tenemos que me dé un resultado, x grados. En ese caso, habrá asíntotas cada x grados. ¿Qué significa esto? Que empezando sobre el eje real o midiendo sobre el eje real, voy a medir justamente x grado en sentido antihorario, ahí voy a tener una asíntota, luego mido otros x grados, voy a tener otra asíntota y así sucesivamente hasta llegar al punto donde comencé. Pero dejémonos de palabra y vamos a un ejemplo bien concreto. Supongamos que tengo la misma función transferencia lazo abierto. Voy a tener dos polos y ningún cero propio. Es decir, que cuando yo aplique esta reglita que acabo de ver, 180 grados dividido 2 me da 90 grados. Esto me está informando dos cosas. Punto 1, que más allá del eje real tengo otras asíntotas. Punto 2, que esas asíntotas van a estar medidas a 90 grados del eje real y entre ellas. Vamos a dibujar entonces la posición de los polos, uno en el origen y el otro en menos 2. Voy a trazar la asíntota, la voy a trazar midiendo 90 grados
fíjense que les dije, y esto es muy importante, es 90 grados, o cada 90 grados una asíntota. Entonces, arranqué, primera asíntota a 90 grados. Hago 90 grados y tengo otra asíntota, que en este caso coincide con el eje real, pero no deja de ser una asíntota. 90 grados, 90 grados. Una vez que yo tracé la o las asíntotas, esto es muy importante, arrancando por la derecha, donde yo sé que K es menor a 0, voy a colocar ese valor menos infinito, porque yo sé que hacia el infinito, para aquel lado, voy a tener valores negativos, infinitos negativos, y después iré alternando en sentido antihorario, más infinito, menos infinito, de la siguiente manera. Próxima asíntota, más infinito. Próxima asíntota, menos infinito. Próxima asíntota, más infinito. Y así sucesivamente. Obviamente, cuando termine, tiene que coincidir la asíntota con la que había empezado. Esto me está dando la siguiente información. Me está diciendo que esa asíntota va a contener K mayores a 0, que obviamente se van a ir hacia el infinito. De alguna forma me está dando a entender cuál sería el sentido que seguiría esa rama. Ahora bien, ¿cuál es este valor? Porque yo dije que medimos asíntotas cada 90 grados, pero ¿en qué punto? En la diapositiva anterior era bastante intuitivo pensar que era en -1, pero no siempre coincide el punto donde escapan los polos a el punto desde donde yo voy a medir el ángulo de las asíntotas. Entonces, ahí lo que restaría conocer es, voy a medir, en este caso, 90 grados, ¿en qué punto en particular sobre la recta real, del eje real? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Regla número 5. Si el lugar de raíces tiene asíntotas, más allá del eje real, obviamente, el punto donde esas asíntotas cruzarán el eje y el punto que yo tomaré de referencia para medir los ángulos estará dado por el centroide, cuya ecuación es la siguiente. La sumatoria de la posición o las posiciones de los polos menos la sumatoria de la posición o las posiciones de los ceros dividido la cantidad de polos menos la cantidad de ceros. Vayamos a un ejemplo bien concreto para ejemplificarlo. Tenemos la misma función transferencia lazo abierto, sabemos que tenemos dos polos, menos 2 y 0, sabemos que no tenemos ceros propios, entonces vamos a saber ya que el sistema tiene asíntotas y tiene asíntotas cada 90 grados. El tema era cada 90 grados medidos en qué punto. Ahora vamos a saber cómo calcularlo. Menos 2 más 0, fíjense, las raíces son menos 2 y 0. Menos 2 más 0, menos 0, porque no tengo ceros propios, menos 2 dividido 2, menos 1. Entonces ahora ya sé que tendría que ubicar el punto menos 1 y ahí trazar una recta que haga asíntotas cada 90 grados. Una vez que yo hice todo eso, una vez que yo ya sé menos infinito, más infinito, menos infinito, más infinito, voy a poder dibujar tranquilamente mi lugar de raíces, que obviamente no dista de lo que vimos anteriormente y que ahora sí aprendimos a construir.